Hola, yo soy Raquel y este es mi Tesla Model S del 2013. Es un Performance 85. Hola, como les he dicho en otros videos, este carro ya va para 10 años. Este año cumple 10 años, de hecho, y yo lo he tenido durante 4 años. Y en este video les voy a platicar lo que me ha costado tener este coche. Pensando en que un carro regular de gasolina contra un carro eléctrico tiene mucho menos piezas el carro eléctrico en movimiento que el carro de gasolina, se creería que es más barato darle mantenimiento a un carro eléctrico. Pero en mi experiencia ha sido todo lo contrario. Primero hablemos de todas las reparaciones que tuvo antes de que yo lo comprara. Cuando yo lo compré habían pasado justo los 5 años de garantía. Y al comprarlo me dan un resumen de todo lo que Tesla había arreglado en esos 5 años de garantía. Estaba una fuga de agua, una gotera en el techo panorámico. Los 2 retrovisores se tuvieron que reemplazar. El sistema que hace funcionar los parabrisas, no el parabrisas en sí, pero lo que les da movimiento, se tuvo que reparar también. Por supuesto, las manijas de las puertas, que casi todos los Teslas tienen problemas con eso. El asiento del piloto, en sí, el asiento se tuvo que reemplazar porque estaba suelto. Por debajo del coche, estas piezas que mantienen al coche en su lugar, las llantas en su lugar, el movimiento, se tuvo también que reparar. Y la cajuela también tenía un problema de goteo. Todo esto dentro de los primeros 5 años que se arregló con garantía. Pero eso ya estaba, desde que yo lo compré, ya habían tenido que hacer esas reparaciones. Y claro, casi me olvido de lo más importante, el motor de todo el coche se tuvo también que reparar. El DS convertidor, que ya les había hecho otro video al respecto, también ya había sido reparado anteriormente. Y el cargador. Todo eso en la lista de resumen de las cosas que se habían reparado ya. Y bueno, durante el tiempo que yo lo he tenido, los costos han sido, en el 2019, tengo una lista acá, que fue el año en el que lo compré, nada más se tuvieron que cambiar las luces del frente. Y eso costó $496. Ese fue el costo del primer año, el primer medio año. En el 2020 fueron $3,725. Y ahí viene todo, ahí empieza. Lo primero fue el Link Arm Front, que es como para mantener las llantas en su lugar acá enfrente. Luego fue el Steering Root acá en el volante, específicamente una pieza para hacer el movimiento en sí. Después tuve el TPMS sensor, que es como para que si las llantas se llegan a ponchar y si llega a ver algo con las llantas, me lo digan acá en el panel de control, ¿no? Hubo un problema de goteo en el gas del aire acondicionado. No tenía tampoco calefacción, sí. O sea, tenía aire acondicionado, pero no calefacción. Y esto fueron, o sea, cada uno en su tiempo, no fue todo al mismo tiempo, obviamente fue durante el año, fue una cosa y después otra y después otra. O sea, ya había tenido el problema de goteo con el aire acondicionado y después ya no tenía calefacción. Que eso fue otra reparación distinta. Luego el freno de mano también. El mismo año fue el primer problema que yo tuve con las manijas de la puerta, fue con la puerta de allá del copiloto. Rear trunk bolts steering column. Fue también, otra vez con el volante, pero ya no fue la misma pieza, ya fue otra pieza, como un botón que está por acá con los tornillos y las tuercas y esas cosas, también se tuvo que hacer una reparación. Y bueno, en total, durante el 2020 fueron $3,725. De lo más caro
fueron el freno de mano, que fueron $817. Pero todo fue ahí como alrededor de entre $300 y $400. En el 2021 fueron $1,780. En el 2021 fue cuando tuve el problema con la batería grande, pero eso no lo tuve que pagar porque entró todavía en los 7 años de garantía de Tesla, entonces eso sí lo cubrió Tesla todavía. Fue de las muy pocas cosas que todavía cubrió Tesla. Pero ese problema lo tuve en el 2021 y no lo tuve que pagar. Por eso es que los costos no son así tan elevados ese año en realidad. Pero ese año tuve problemas con las mangueras de los frenos, tuve problemas con el cierre de la cajuela. Anteriormente había tenido problemas con el botón en sí y ya después con el cierre en general de la cajuela. En el mismo 2020 tuve también problemas con la batería de 12 voltios, la pequeña, que ese sí tuvo que ser un gasto por mi cuenta. Y también estuvo esta pieza que mantiene el coche levantado. Es una pieza con la que se batalla constantemente también con estos coches. Entonces fueron las mangueras de los frenos, esta pieza para mantener el coche levantado, la cajuela, la pequeña batería. Bueno, ahí también tuve servicio anual de $400, pero digamos que esos son gastos esperados, ¿no? Y la batería grande que, como les digo, fue Tesla. En total, 2021, 1,780. Y en el 2022, el año pasado, tuve gastos de $4,942. Ese fue un año caro también. Necesitó un completo sistema de aire acondicionado nuevo. O sea, se tuvo que reemplazar completamente todo. El compresor del switch también, del aire acondicionado. Las manijas otra vez. Primero fueron las dos de atrás y después fue la del piloto. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que el año pasado fue la del copiloto? Bueno, después el siguiente año, que fue el 2022, fueron las dos, primero las dos de atrás y después la del piloto. Tuve problemas con los sensores de frenos. Otra vez con piezas por debajo del coche. Y nuevamente la batería de 12 voltios. Total, 4,942 en el 2022. Y bueno, el año no ha terminado, pero en lo que va del 2023 he tenido gastos de $3,271. El DC convertidor, que ya les hice otro video también al respecto por sí mismo. Primero fue con Tesla, ahí fueron $420, porque fue que primero que lo trataran de arreglar ellos. Después compré uno usado en un yonke, ahí fueron $1,200. Y luego fueron unas piezas acá. Fui a Estocolmo en carretera y prácticamente no se podía mover, o sea, podía manejar, pero era muy duro. Había un problema en las piezas de acá del volante. Y también esas se tuvieron que arreglar. El vidrio que les digo que son cosas que, bueno, se pueden esperar. No sé, que no es como que mala facturación de Tesla. Estos fueron unas piedras en el camino que hicieron unas pequeñas quebraduras. Pero bueno, eso fue por el seguro. Ese gasto no lo tuve que hacer directamente. Pero igual fue algo que se tuvo que reparar. Y la última fue otra vez de lo que les había hablado del lado izquierdo, las manijas de la puerta, que al final de cuentas, como les dije, no me lo cobraron, pero igual ahí estuvo el problema. Lo tengo en ceros, no le tuve que hacer el pago, pero sí vinieron a verlas y a repararlas. Pero lo que sí he pagado son $3,271 en lo que va del año. Así que yo he tenido el coche 4 años y me ha costado más de $14,000 las reparaciones. He checado en cuál se supone que son los promedios de tener este coche
y los gastos promedios al año son entre $600 a $1,000. Pero a mí me ha costado $3,500. Y así que sí, como $3,500 al año me ha costado a mí en reparaciones. Y yo creo que algo de lo que influye es que, bueno, el coche está diseñado en California y los caminos en California son muy diferentes a los caminos en Noruega. No es que nada más funcione en California de la manera más optimal, pero sí es que Noruega es muy diferente las condiciones de los caminos. Y yo lo he manejado súper bien, le he dado un uso muy bueno, me considero una chofer muy responsable y he tenido cuidado del coche, pero aún así los caminos en Noruega, a pesar de que están muy cuidados, tienen mantenimiento constantemente, por las condiciones del clima, el gobierno pone muchas piedritas en el camino para que no se resbalen en el hielo, en la nieve, y sobre todo sal. La sal es malísima para los coches, y aunque los laves constantemente, pues igual siempre quedan residuos. Así que estas piedritas que ponen para que no se resbalen, esta sal que ponen todos los caminos para poder manejar durante las condiciones de invierno, pues van oxidando, van dañando las partes, sobre todo por debajo. Por eso han habido tantos gastos en estas partes por debajo del coche, por todas las cosas que se le van metiendo, ¿no? Y yo creo que también es que las piezas están muy vulnerables. O sea, la presentación de las piezas en el coche, como están puestas, están muy vulnerables. Porque cuando se reparan me doy cuenta que ya vienen un poco más protegidas. O sea, ya tienen como que un plástico alrededor, como que más grueso, como que están mejores protegidas las piezas. Me parece que las piezas originales del coche no están tan protegidas y eso también ha sido un factor. Por otro lado, pues estoy contenta con el coche, yo soy optimista, ya le he invertido mucho, así de que considero que ya no les puedo invertir mucho más. Y por eso, aunque claro que lo he considerado cambiarlo por los costos que han sido, también pues me he vuelto conocedora y siento que ha sido bueno no utilizar siempre Tesla. La mitad de las reparaciones las he hecho con talleres independientes, que hay muchos buenos acá en Noruega. Se han vuelto también como que expertos en carros eléctricos. Esto que les platiqué de la situación con el DC convertidor, que lo compré ya usado en un taller, etcétera. Siento que me he vuelto conocedora y que he sabido ahorrar en gastos que pudieron ser mucho más grandes. Así que por esas razones lo sigo conservando. Por supuesto, pues me gusta y le agarré cariño. Pero hay cosas que me siguen preocupando, por ejemplo, las piezas de alto voltaje, que bueno, he tenido problemas con el DC convertidor, pero pues hay como 11 piezas de alto voltaje y claro que me preocupa llegar a tener problemas con alguna de ellas porque sería un gasto bastante grande. La suspensión de aires, que también es un problema muy común en los coches, aunque no sean eléctricos, y yo no he tenido problemas con tiene las originales, así de que pues me preocupa llegar a tener un problema con eso. Por supuesto, la batería, el motor, aunque ya hubo problemas anteriormente y se reemplazaron, pues siempre son las piezas más importantes del coche y sí es como que sería una pena que llegara a tener un problema con eso porque sería un costo muy grande. La pantalla que tienen los Tesla, que es muy moderna y muy útil, tampoco he tenido problemas y han tenido varios Teslas problemas con eso, entonces también me preocupa llegar a tener un problema con la pantalla. Y bueno, yo creo que son los temas más preocupantes de tener este coche, pero como les digo, soy optimista y yo espero que pueda saber manejarlo, eventualmente encontrar otra opción para hacer una reparación más barata, de ser necesaria. Y nada, para terminar, pues les digo que si quieren tener un Tesla Model S, definitivamente sería mejor entre más nuevo, pues es más calidad. Y este es el primer modelo, por eso es el clásico. Es con el que Tesla empezó. Y pues siempre los primeros modelos tienen un poco de más fallas que los más recientes. Aunque claro, otros Teslas más recientes han tenido problemas que estos no tienen, ¿no? Pero a final de cuentas me parece que es eso. Tesla es una compañía bastante nueva todavía, así de que sus coches más antiguos como estos pues son más vulnerables a tener algún tipo de problemas. Acuérdense de seguirme, déjenme sus comentarios, denme like y si les gusta, pues aquí vamos a seguir dejándoles contenido.